Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos bautizado La Trinchera Liberal, un rincón donde hacemos lo más subversivo que se puede hacer en estos tiempos, pensar por nosotros mismos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que parece técnico, aburrido, incluso burocrático, pero que si uno rasca apenas la superficie, descubre que es una de las batallas más importantes para la libertad en el siglo XXI. Les estoy hablando de la tentación del Estado de regular las redes sociales, o dicho con todas las letras, la tentación de los políticos de controlar la conversación pública. Y lo que está en juego no es un algoritmo, no es un feed, no es una plataforma. Lo que está en juego es tu palabra. Y cuando el Estado mete la mano en la palabra del ciudadano, señores, lo que se está poniendo en discusión no es una aplicación. Se está poniendo en discusión la libertad misma. Hace pocos días llegó al Senado un documento con un título tan amable como engañoso: Bases para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales. Un nombre perfecto, impecable. De esos que si uno los escucha rápido piensa, ¡qué bien! Al fin se ocupan del tema. Pero si uno lee entre líneas, si uno hace el esfuerzo de pensar y de ver lo que nunca se ve, descubre que la palabra democrática está ahí para adormecernos, no para describirnos la verdad. Una vez más, nuestros legisladores se presentan como protectores de la democracia, cuando en realidad están avanzando sobre ella. Una vez más, juegan al Padre amoroso que nos cuida por nuestro bien, mientras discretamente acumulan más poder para controlarnos. El movimiento es sutil, elegante, casi académico. No te dicen que quieren censurar, sería demasiado evidente. Lo envuelven en un bastidor de buenas intenciones, y allí encuentras palabras de los políticos demagogos en donde hablarán de transparencia, equilibrio, protección frente a la desinformación y otras palabras anestésicas del repertorio progresista contemporáneo. Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quién define qué es desinformación y en base a qué? ¿Quién decide qué contenidos dañan la democracia? ¿Quién determina qué puede circular y qué no? La respuesta, por supuesto, es siempre la misma: los burócratas falibles del Estado. Los mismos que temen a la crítica, los mismos que viven de gestionar la ignorancia ajena, los mismos que, si pudieran, regularían hasta de qué lado cortamos la milanesa. El proyecto no es único ni original, es parte de una tendencia global. Los estados, al ver que ya no dominan la conversación como antes, han decidido disciplinarla. Quieren ordenar el caos digital. Pero el caos, queridos oyentes, es la vida misma. La sociedad real, no la sociedad higienizada que sueñan los burócratas, es caótica, contradictoria, imperfecta, y gracias a Dios que lo es, como es el Estado mismo. El relato que nos venden es simple: si no regulamos las redes, se llenan de odio, noticias falsas, miedos, extremismos. Debemos cuidarlos. Pero en el fondo, ese discurso esconde algo más profundo: el pánico del poder a perder el monopolio del relato. Porque durante décadas la clase política se acostumbró a un ecosistema donde tenía control absoluto. La televisión, la radio tradicional, los grandes diarios, los opinadores profesionales, los intelectuales, siempre estuvieron aliados al poder de turno, aliados al Estado. Conviven. Ese era un terreno donde la izquierda progresista se movía con comodidad quirúrgica. Controlaban el lenguaje, controlaban los marcos, controlaban el debate. Y de pronto, sin pedir permiso, sin pasar por ningún despacho, apareció un universo nuevo: el ciudadano con un celular, con una laptop. Ese pequeño aparato, ese rectángulo de vidrio, se transformó en el más poderoso peligro para los que están en el poder, porque un solo individuo sin partido, independiente, autónomo, sin favores, sin padrinos, sin privilegios, podía exponer una contradicción, podía desmontar una mentira, mostrar un documento, grabar un abuso, sin filtro, sin edición, sin productor general, sin catecismo progresista. Las redes sociales rompieron la verticalidad del discurso político, y es por esto mismo que quieren regularlas. No para proteger al ciudadano, que te quede claro, sino para protegerse del ciudadano, para protegerse a ellos mismos. Seamos sinceros, las redes sociales tienen defectos, y cualquiera que las use lo sabe. Por supuesto que hay insultos, mentiras, debates absurdos, estúpidos, campañas sucias, cámaras de eco. Hay gente diciendo barbaridades desde la comodidad del anonimato.
Sí, todo eso es verdad, pero todo eso describe también al Estado y sus burócratas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? También hay algo que vale infinitamente más que todos esos defectos. Son uno de los últimos espacios de libertad real que quedan. No hay un editor diciendo qué se publica, no hay un productor eligiendo quién habla, no hay un guión que determina qué es aceptable y qué no. En las redes la gente se expresa sin pedir permiso y eso, para muchos políticos, es un problema, un grave problema. Un problema gravísimo, porque cuando la gente habla sin permiso, puede hablar de lo que los políticos no quieren que se hable, puede recordarles sus contradicciones, puede exponer sus negocios, puede cuestionar sus discursos heroicos y demagógicos, puede recordarles que mienten. La libertad es ruidosa, caótica, imprevisible, pero es libertad, y eso vale más que cualquier orden artificial impuesto desde arriba. Los políticos presentan la regulación como un asunto técnico, dicen que hay que armonizar, garantizar, proteger, ordenar, pero lo que realmente está en juego es una pregunta moral. ¿Tiene derecho el Estado a decidir qué podemos decir? Esa es la pregunta que importa, la única, porque si aceptamos que el Estado tiene la autoridad para etiquetar un contenido como dañino o peligroso, entonces aceptamos que tenga autoridad para eliminarlo. Y si aceptamos que puede eliminarlo, aceptamos que puede eliminarnos a nosotros mismos. Cuando el Estado regula la palabra, regula el pensamiento. Y cuando regula el pensamiento ya no hay ciudadanos libres, solo hay súbditos obedientes. El progresismo te dice, regulamos para que nadie pueda engañarte. Pero el verdadero engaño es ese. Ellos han sido siempre el engaño, porque quieren ellos ser los únicos que tengan el privilegio de engañarte. Existe un vicio profundamente arraigado en nuestra cultura política, la idea infantilizada de que el Estado está ahí para protegernos de todo, protegernos de la pobreza, protegernos de los mercados, protegernos del clima, protegernos de nuestras decisiones, y ahora quieren protegernos de la información. Es una versión moderna del viejo paternalismo estatista que nos dice, no confíes en vos mismo, vos no sos capaz, nosotros sabemos mejor que vos lo que te conviene. Pero los estados no regulan para protegerte de los demás, regulan para protegerse de vos, de tus preguntas, de tu crítica, de tu libertad. Cuando un gobierno controla la información, controla la memoria colectiva, controla qué hechos se recuerdan y cuáles se olvidan, controla qué discursos se amplifican y cuáles se silencian, controla qué indignaciones se hacen virales y cuáles se esconden bajo la alfombra del algoritmo estatal. Eso es poder puro, el más peligroso, el que se ejerce sin uniforme, sin porra, sin decreto explícito, el que se ejerce desde un comité de expertos que dicen qué es saludable para la democracia. Cuando pensamos en censura, pensamos en libros quemados, periódicos clausurados, periodistas encarcelados. Pero hoy la censura es más sofisticada, más elegante, más higiénica. Hoy no hace falta prohibir, hace falta ocultar. No hace falta criminalizar, hace falta despriorizar. No hace falta cerrar una puerta, una cuenta, hace falta hacer que nadie la vea. La censura no es una motosierra, es un perfume, una fragancia que cambia sin que te des cuenta, un aroma que te rodea, pero que no percibís conscientemente. Y eso es lo más peligroso, que la gente cree que sigue siendo libre cuando la conversación ya fue recortada, cree que elige qué leer cuando el menú ya fue filtrado, cree que piensa por sí misma cuando los límites del pensamiento ya fueron dibujados por burócratas que jamás votamos. Esa es la censura del siglo XXI, la censura invisible, la censura amable, la censura en nombre del bien. Hay un aspecto que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos sabemos. Las redes sociales son un problema político, no técnico, para la izquierda progresista. ¿Por qué? Porque allí sus relatos no sobreviven. Las redes son despiadadas con el discurso vacío, son implacables con la narrativa que se contradice a sí misma, son un archivo vivo que recuerda lo que los políticos olvidan convenientemente. Son una lupa que amplifica las incoherencias que antes quedaban ocultas entre titulares amigables y periodistas militantes. Durante años la izquierda jugó con ventaja, tenía la cancha inclinada a su favor, tenía periodistas amigos,
académicos e intelectuales afines, productores simpáticos a su causa y analistas que repetían el libreto con entusiasmo. Pero las redes destruyeron ese monopolio y ahora quieren recuperarlo vía regulación. No pueden competir con la libertad. Por eso, en definitiva, quieren disciplinarla. Uruguay hoy está en una encrucijada silenciosa. No es dramática, no es cinematográfica, no es espectacular. Es peor, es administrativa, es burocrática. Es de esas que pasan sin que nadie lo note. Un documento, una votación en comisión, un consenso entre partidos, un par de expertos invitados al Parlamento, un decreto complementario, una resolución para armonizar criterios. Y de pronto, cuando queramos reaccionar, ya será tarde. Habrá fijado los límites de lo decible, habrá definido qué ideas son saludables, habrán decidido qué palabras protegen la democracia y cuáles la amenazan. La democracia no muere con un golpe, no muere con un tanque en la calle, no muere con un general dando discurso. La democracia muere con buenas intenciones, con mesas de trabajo, con consensos técnicos, con protocolos de cuidado, con regulaciones necesarias. La democracia muere cuando nos convencen de que la libertad es peligrosa. Y entonces viene la pregunta, ¿qué alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿Le entregamos al Estado el poder de decidir qué podemos decir? ¿Aceptamos que seamos tratados como niños incapaces de discernir? ¿O damos un paso al frente y defendemos la libertad en su estado más puro? La respuesta liberal es clara: más educación, no más control; más pensamiento crítico, no más censura; más responsabilidad individual, no más tutelaje estatal; más voces, no menos. La desinformación se combate con cultura, no con burócratas. El odio se combate con madurez, no con filtros. Las mentiras se combaten con debate, no con comisiones de expertos. La libertad se defiende con libertad. Regular las redes no es defendernos del caos, es defender al poder del caos que producimos cuando pensamos por nosotros mismos. Queridos oyentes, cuando un gobierno te dice que va a regular lo que ves, lo que lees, lo que compartís, lo que opinás, lo hace siempre en nombre del bien. Pero ningún gobierno que se ha atribuido ese poder lo ha usado para expandir la libertad, lo usa para expandirse a sí mismo. Por eso debemos decirlo con todas las letras: la libertad de expresión es un derecho que no se negocia, incluso cuando incomoda, incluso cuando duele, incluso cuando preferiríamos no escuchar al otro. Porque un país donde la gente habla poco no es un país pacífico, es un país controlado, es un país domesticado, es un país donde la democracia ya empezó a caminar con muletas, y un país donde la palabra se regula es un país donde la libertad empieza a desaparecer gramo a gramo, sin ruido, sin escándalo, sin alarma pública, hasta que un día la conversación entera ya no es nuestra, sino del Estado. Y ahí sí, queridos oyentes, ahí sí ya será demasiado tarde. Acá lo importante de entender es que el control de la información no opera como un interruptor. No hay un día en que un funcionario decide apagar opiniones, ¿no? Opera como un termostato moral, ajustado por los mismos que se sienten moralmente superiores al resto. ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo, primero te etiquetan y crean categorías de información confiable, contenido seguro, contenido nocivo, contenido problemático. En apariencia solo están clasificando, pero en realidad están preparando el terreno para decidir qué vive y qué muere, digamos. Después lo que hacen es jerarquizan. Entonces no es que prohíban nada, pero solo priorizan. Entonces los contenidos que coinciden con la narrativa oficial aparecen más arriba, lo que las cuestiones son relegados, nadie se entera, todo parece natural. La conversación empieza a inclinarse. Luego penalizan socialmente. No te multan, pero etiquetan como diseminador de desinformación. No te encarcelan, pero te vuelven sospechoso. Te convierten en un paria digital. Y finalmente normalizan el control. Llega un momento en que el ciudadano acepta que el Estado debe protegerlo, entre comillas, del contenido que el Estado considera dañino. La gente empieza a defender su propia censura. Y ese es el final del proceso. Para entonces, la libertad ya murió hace rato, solo que nadie lo notó. La censura estatal es grave, pero hay algo que todavía es más peligroso: la autocensura. La autocensura es la victoria perfecta del poder, porque no requiere castigo, tampoco requiere policías, no requiere decretos, no requiere comisiones. Lo único que requiere es miedo. Un miedo silencioso,
íntimo, casi vergonzoso. Es el miedo a ser señalado, a ser acusado, de difundir odio, a quedar fuera de la conversación aceptada y el miedo a perder la reputación digital. Y ese miedo es el síntoma de una sociedad que ya empezó a renunciar a su libertad. Una sociedad libre no teme hablar. Una sociedad controlada mide cada palabra. Y cuando uno empieza a medir cada palabra deja de ser libre incluso antes de que la censura se formalice. Los estados lo saben a esto. Por eso el objetivo de estas regulaciones no es eliminar voces, es hacer que las voces se eliminen a sí mismas. Detengámonos un momento a pensar en la arrogancia filosófica detrás de estas regulaciones. El Estado se arroga la autoridad de determinar qué contenido es apropiado, qué ideas protege la democracia, qué información fortalece a la ciudadanía. ¿Y desde cuándo los políticos se transformaron en una suerte de sacerdotes seculares encargados de definir la verdad moral? ¿Desde cuándo el Estado es un árbitro de conciencia? ¿Desde cuándo los burócratas están capacitados para dictar los límites de lo pensable? Esta es la misma arrogancia que a lo largo de la historia permitió justificar todo tipo de abusos por el bien común, te dicen. El Estado no es un maestro moral. Es un administrador, un instrumento al servicio de la libertad, no su tutor. Y cuando el Estado se coloca por encima de la conciencia individual, el ciudadano retrocede a la condición de súbdito. Una de las palabras más peligrosas del vocabulario político es bien común. Suena noble, altruista, suena incuestionable, ¿verdad? Pero el bien común siempre es definido por quienes detentan el poder. Y cuando lo definen, no lo hacen desde una tabla moral universal, sino desde sus propios intereses. La historia lo demuestra. Bien común fue la excusa para perseguir disidentes en regímenes autoritarios. Bien común fue la excusa para regular la prensa a los populismos del siglo XX. Bien común es hoy la excusa para regular la palabra a las redes. Si el bien común exige que yo deje de hablar, entonces no es bien común, es dominación. Un Estado que silencia a unos por el bien de todos, siempre termina silenciando a todos por el bien de unos pocos. Cuando el Estado se apropia del discurso, ocurre algo extremadamente peligroso. La verdad deja de ser un proceso y pasa a ser un decreto. La verdad real, la verdad democrática, es un producto del debate. Es una construcción dinámica que emerge del choque de ideas. Pero la verdad estatal es un dogma, una conclusión previa, un relato que se impone desde arriba. La verdad no necesita guardianes, solo las mentiras necesitan un comité de expertos. La defensa de la libertad de expresión hoy no se hace con eslogans, se hace con responsabilidad y con convicción. ¿Qué podemos hacer? Y debemos hablar aun cuando incomode. Debemos defender el derecho del otro a hablar incluso si nos cae mal. Desconfiar de todo intelecto estatal de protegernos. El Estado nunca protege la conversación, la disciplina. Debemos exigir transparencia total sobre cualquier intervención regulatoria. Debemos fortalecer la cultura de la discusión, no de la censura. Una sociedad que piensa es imbatible. Una sociedad que repite es completamente manipulable. Hay quienes creen que una conversación libre debe ser amable, que no debe herir sensibilidades, que debe ser pulcra, respetuosa, higiénica. Pero la libertad no es una alfombra roja, es un campo de batalla simbólica donde chocan ideas fuertes. La libertad incomoda, la libertad desafía, irrita, molesta, ¿sí? Por supuesto, y eso está bien. La incomodidad es el síntoma de que estamos pensando. La fricción intelectual es el motor del progreso. Una sociedad demasiado educada ni siquiera para discutir, y que tenga miedo de ello, es una sociedad demasiado domesticada para ser libre. Queridos oyentes, una advertencia final que debemos repetir hasta el cansancio. Toda regulación estatal de la palabra abre una puerta que el Estado nunca vuelve a cerrar. Nunca. La historia es categórica en este punto. El Estado regula para solucionar un problema, entre comillas, y una vez que regula descubre otro problema, y luego otro, y luego otro. Cada paso es irreversible. Hoy regulan para evitar desinformación, mañana regularán para evitar odio, después para evitar polarización, más tarde para evitar inestabilidad social, y finalmente para evitar críticas que debiliten la democracia. Y cuando queramos darnos cuenta, no quedará nada por decir fuera del marco estatal permitido. Uruguay está a tiempo, pero el tiempo no es infinito. La libertad no se defiende solo cuando está en peligro lo visible. Se defiende especialmente cuando la amenaza es suave, amable, casi imperceptible. Hoy, esa amenaza viene disfrazada de regulación técnica. Pero no nos engañemos. Regular la palabra es regular el pensamiento. Y regular el pensamiento es disolver la ciudadanía. Por eso, desde esta trinchera, desde este espacio de pensamiento sin permiso, quiero decirlo con claridad. No dejemos que nos silencien, no dejemos que nos cuiden lo que
no necesitamos protección. No dejemos que nos infantilicen, no dejemos que nos conviertan en espectadores disciplinados. La libertad es ruidosa, caótica, imperfecta, pero es nuestra. Es insustituible. Si renunciamos a la palabra, renunciamos a todo. Queridos oyentes, de eso se trata, de no dejar que nos domestiquen, de intentar preservar ese nicho de conciencia tan necesario que debemos cuidar. Así que bueno, lo dejamos por acá, los invito a la reflexión de este tema tan pero tan importante, porque una de las prioridades más básicas de un ser humano es tener la libertad de expresión. Si no se tiene la libertad de expresión, no existe la democracia. Así que bueno, que Dios los bendiga y Dios mediante nos encontraremos en este espacio que se llama La Trinchera Liberal, donde protegemos y cuidamos, vigilamos la libertad. Hasta la próxima. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río